seréis como dioses. Esa es la gran mentira. Seréis como dioses. Luego el resto de mentiras modernas, liberales, de la libertad, igualdad, fraternidad, son mentirijillas derivadas de esa mentira primordial que es la de seréis como dioses, ¿no? Hola amigos, vamos a hablar de la tradición y para ello vamos a utilizar un fragmento, que lo malo que está en sentido vertical porque pertenece a otra aplicación, en el que hablábamos sobre el origen no humano, tanto de la persona de Jesucristo como de la tradición que se deriva de la revelación cristiana. Entonces, primero vamos a aclarar qué se entiende por tradición, porque si vamos al origen etimológico de la palabra, que viene del latín traditio, sería aquello que se lega, aquello que se hereda o que se transmite de generación en generación. Pero si vamos al significado profundo, es aquello que es de origen sagrado, es decir, se lega, pero es sagrado. Si hablamos de tradición culinaria o de tradición democrática, estaríamos realmente pervirtiendo el significado original de la palabra tradición, que solo puede referirse a lo sagrado. Por tanto, esto que es sagrado no puede ser de origen humano, porque el humano no puede transmitir lo que no tiene o sacar de sí mismo algo que no tiene, ¿no? Esto podría estar conectado con la prueba, aunque sea lógica, de la existencia de Dios, porque las cosas materiales no pueden tener su origen, su causa en sí mismas, porque entonces eso significaría que son anteriores a sí mismas y eso es imposible. Entonces aquí tendríamos que ir a la causa incausada. Yo vengo de mis padres de mis abuelos, y hay una causa que es incausada, hay un motor inmóvil del que hablaban Aristóteles o Santo Tomás, que es a lo que nosotros llamamos Dios. Vamos a ir ya con este vídeo, en el que, después de un pequeño fragmento en el que Mel Gibson habla de que él tiene para dejar las drogas que recurrir a algo que es superior a sí mismo, y entonces vamos a ver por qué la tradición es algo que merece conservarse, porque es eso que se mantiene en medio del oleaje, en medio de la mutabilidad de la vida. Porque si no hay algo que se mantenga, pues la moral cambia, el derecho cambia, las costumbres cambian según la cultura, incluso las formas exteriores de las religiones cambian, pero tiene que haber una esencia, algo que sea inmutable, ¿vale? Y es algo, por ejemplo, que vemos en la ley natural. La ley natural sí que es inmutable porque es una manifestación de la voluntad divina, y las órbitas planetarias o el correr de las estaciones, o lo que es la esencia de la ciencia sagrada, ¿vale? De los textos sagrados, de los símbolos sagrados, ahí hay algo que es inmutable. Y eso es lo que recoge la tradición, y es eso que merece ser conservado. Puesto que eso que es inmutable y que permanece no puede ser otra cosa que la verdad. Y la verdad yo no puedo imaginarla, porque la verdad es anterior al propio ser humano, a la propia razón humana, y entonces la razón humana, que ha sido engendrada por esa verdad, nunca va a poder dar a luz a la verdad, que es algo que es superior a su propia naturaleza. Esa verdad es incluso anterior a la propia creación. Entonces el humano no puede imaginar esa verdad, no puede crearla, sino que simplemente puede reconocerla, puede descubrirla y puede adherirse al bien o al mal. Al final, lo que es propiamente humano no es la verdad, sino es el error. Errare humanum est, que decía Cicerón, y realmente el humano, su máximo objetivo es alcanzar esa verdad, pero reconocer que para alcanzar esa verdad tiene que apelar a algo que es superior a sí mismo. Entonces, eso de Nietzsche, de que el hombre es algo que debe ser superado mediante el superhombre, pero solo apelando a lo humano, dado que, según Nietzsche, Dios ha muerto, pues no voy a poder alcanzar ese estado sobrehumano que lo tendré que intentar alcanzar desde el estado humano, pero siempre apelando a algo que es superior al humano. Porque al final esa imaginación, conjetura, duda de toda la filosofía moderna desde Descartes solo conduce a la nada. Y eso lo vemos en la
en el estado de la ciencia moderna occidental, en el que cada estudio, mediante la duda, lo único que hace es contradecir las conclusiones de un estudio anterior y al final no se llega a certeza ninguna, porque dado que he eliminado la verdad y que digo que la verdad solo la puedo imaginar yo con mis facultades humanas sin aludir a esa intuición divina que es lo propiamente sobrehumano, vemos que en la práctica ni conduce al superhombre, ni conduce a la verdad, ni conduce a la certeza, porque al final solo conduce a la nada. That's the most powerful step you can do, is that you're powerless. When you realize that, you're like, okay, I have to appeal to something better than me. So I regard the fact that I was able to appeal to something greater than myself. Escuchamos este pequeño fragmento de la entrevista que le hizo Joe Rogan a Mel Gibson, en el que él relata cómo para dejar las drogas y el alcohol, pues tuvo que apelar a algo que era superior a él mismo, ¿no? Y lo hacemos para ilustrar el tema del origen no humano de la tradición verdadera del que ya hablamos, que la gente, pues desde una perspectiva profana o materialista, no entiende, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando decimos que la tradición cristiana en la que se fundó Europa durante siglos tiene un origen no humano. No creado por un ser humano, porque entonces no podría ser sagrado. Lo sagrado solo puede ser sobrehumano, ¿no? Si, por ejemplo, nosotros nos fijamos en los testimonios que tenemos de la vida de Jesús, pues vemos evidencias de algo humano o de algo sobrehumano, ¿no? Cuando a Jesús lo van a aprender, que él lo sabe porque lo sabe todo o porque lo intuye, se reúne, en lugar de huir, como haría un humano normal, se reúne con sus discípulos, con sus apóstoles e instituye la Eucaristía. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo y es mi sangre. ¿Qué humano haría esto? Es decir, un humano huiría y no se pondría a instituir un ritual, ¿no?, que ha de ser sagrado. Cuando le presentan ante Pilatos y Pilatos le dice que él tiene poder para liberarle o para crucificarle, Jesús no pide clemencia, sino que simplemente le dice que no tendría poder sobre él si no se le hubiera concedido desde lo alto. Es decir, hace una reflexión sobre el origen divino del poder legítimo, ¿se entiende?, y no del corrompido, en lugar de pedir clemencia. Algo que, dado que era el hijo de un carpintero y que en teoría era un ser humano, no cuadra bien con lo que un humano de su origen haría. Luego, cuando vemos, por ejemplo, simplemente hablar de los prodigios que Jesús hacía, y que hoy se niegan, ¿no?, desde una perspectiva materialista, los milagros, la propia resurrección, el propio Sanedrín que le juzga asume esos milagros y simplemente dice que son inspiración satánica, son de inspiración satánica y no divina, pero no los niega en ningún momento. Luego, si nosotros vemos en la tradición hindú la imagen del avatara, del descenso de una divinidad que representaría a Jesús, vemos que siempre está asociada a la idea de sacrificio, que viene del latín sacrum facere, es decir, hacer sagrado, y a la idea de víctima. Y esto se corresponde perfectamente con la historia de Jesús, que viene con su sacrificio, no tanto con la crucifixión y el propio martirio físico, sino el martirio espiritual de descender a lo material, a lo manifestado, y de cargar con los pecados de la humanidad, viene a cerrar ese círculo que iniciaron Adán y Eva rebelándose contra Dios, y que María y Jesús redimen a la humanidad, pues diciendo: hágase en mí según tu palabra y hágase tu voluntad y no la mía. Entonces, esa perfección que solo se puede dar en lo doctrinal o en lo sobrenatural, revela el carácter no humano de la revelación cristiana, y por tanto el carácter sagrado de la tradición en general y de la tradición cristiana que siguió Europa durante siglos en particular.